Vamos a hablar de colecciones. En JavaScript, al igual que en cualquier lenguaje de programación y al igual que en el mundo real, nosotros no solemos definir única y exclusivamente entidades simples, como por ejemplo un nombre o una edad o un booleano o incluso una fecha, sino que en muchas ocasiones nosotros necesitamos definir colecciones de cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos definir a una persona por su nombre, ya lo hemos hecho varias veces. Podríamos decir, esta persona es Carlos. O incluso podríamos definir a una persona de alguna manera un poco más complicada, pues diciendo cuál es su nombre, por ejemplo, person name, que podría ser Carlos. Podríamos definir a una persona con su edad, ¿vale? Person age igual a 35, etcétera, etcétera, ¿vale? Como ya hablábamos con el caso de los objetos. Pero sin embargo nos dábamos cuenta que hay entidades que no solo se definen por un nombre, sino que se definen por muchas otras cosas más, como por ejemplo una persona, un coche, etcétera, etcétera. Entonces esto nos llevaba a pensar en objetos, es decir, que nosotros podríamos definir a una persona directamente como un objeto, que es una especie de colección o de contenedor de subvariables donde nosotros ya podríamos poner su nombre, podríamos poner su edad, acordaos de separarlo por coma, podríamos poner su edad, podríamos poner, por ejemplo, si es un alien o no, ¿vale? Incluso podríamos poner también cualquier otro tipo de cosas, por ejemplo, saludar. Entonces, si le decimos que salude, pues va a saludar con una función. Podríamos poner cualquier tipo de cosas. Incluso podemos poner un objeto dentro de un objeto. Por ejemplo, qué sé yo, cartilla de vacunación. Entonces, esto lo podríamos poner como un objeto, donde dentro de este objeto pues vamos a poner si se ha vacunado de la rubeola, pues entonces true, si se ha vacunado de la meningitis, true, etcétera, etcétera, ¿vale? Si se han vacunado, por ejemplo, el COVID, también true, etcétera. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir definiendo a una persona, ¿vale? Entonces tenemos en esta definición una colección, ¿vale?, de propiedades y de métodos. Entonces, esto sería una manera de poder coleccionar cosas, de generar colecciones, ¿vale? Sin embargo, si nosotros queremos definir a un grupo de personas, ¿vale?, lo que tendríamos que hacer sería como definir una especie como de persona 01, ¿vale? Persona 01, ¿vale? Donde definiríamos igual a lo mejor su nombre, Carlos. Tendríamos definida también una persona 02, que podría ser Ana, y tendríamos que definir también una persona 03, que podría ser Luisa, y así sucesivamente tendríamos que ir poniendo persona 4, persona 5, persona 6, persona 7, ¿vale? Y entonces en realidad nos estamos encontrando un poco con el mismo problema que nos encontrábamos aquí, es decir, es una manera ineficiente de generar colecciones esta de aquí. Y al igual que esta es una manera ineficiente de generar colecciones, porque nosotros, por ejemplo, si entendemos un conjunto como podría ser una clase de alumnos, ¿vale? En esa clase de alumnos puede haber un alumno, puede haber dos alumnos, puede haber 5, puede haber 2000, puede haber 200 o incluso podría no haber ninguno, con lo cual nosotros tendríamos que en realidad depender de un número siempre fijo de cantidad de variables que tendríamos que tener habilitadas, y eso naturalmente pues no funciona, no es eficiente. Entonces, para ello nosotros podríamos modelizar una clase o un conjunto de alumnos como un array, ¿vale? Entonces, de esta manera pues presentamos lo que serían los arrays. Los arrays son básicamente colecciones que ahora vamos a ver de qué tipo son, pero que nos permiten agrupar cosas, como por ejemplo, pues en este caso personas, ¿vale? Ana, podemos poner Luisa, podemos poner Juan, ¿vale? Entonces, de esta manera lo que estaríamos haciendo sería otro tipo de colección diferente, ¿vale? Entonces, veis que estamos teniendo como una especie de colección que hacemos con llaves y otro tipo de colección que hacemos como con corchetes. Vamos a analizar un poco estos dos tipos de colecciones, ¿vale? Entonces, estas colecciones, que de momento hemos visto dos, hay alguna más, pero en principio estas son las más importantes en JavaScript, vamos a hablar de ellas, las tenemos definidas como colecciones que se definen por pares de clave-valor, ¿vale? Indexed, ¿vale? Y luego otras que se definen de manera numérica, es decir, numeric indexed, ¿vale? ¿Qué quiere decir indexed? Pues quiere decir que nosotros podemos apuntar a sus elementos mediante nombres de clave o mediante números. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona, si nosotros definimos una persona, person, ¿vale? Nosotros estamos definiendo cuáles son los componentes de esta colección mediante pares de clave y valor. Es decir, aquí tendríamos una clave que sería name y un valor que es el string que tenemos aquí. Podríamos definir un key que sería la edad y un valor que sería 35. Podríamos definir un key, es decir, una clave que sería isAlien, y podríamos definir un valor que es true, ¿vale? O incluso podríamos definir un key que sería vacunas y un valor que podría ser un objeto que internamente tuviera también a su vez meningitis,
¿vale? Que tuviera también un clave y otro valor, ¿vale? Entonces, así sucesivamente. Y esto, naturalmente, no solo tenemos que hacerlo con strings, con números, con booleanos o con otros objetos, sino que podemos poner lo que nos dé la gana. Podemos poner también funciones, ¿vale? Saludar, entonces una función, aquí la tendríamos definida, ¿vale? Y que haga lo que tenga que hacer, es decir, strings, números, booleanos, otro tipo de objetos, funciones, lo que fuera, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros estamos definiendo un tipo de colección indexada por pares de clave valor que en JavaScript, de acuerdo, en el caso de JavaScript se le llama un objeto o un object, ¿vale? Es decir, esto sería un tipo de colección. Si nosotros queremos acceder a partes del objeto, ¿vale? Pues lo vamos a hacer, como ya sabemos, con el operador punto. Podemos poner person.name y estaríamos accediendo a el valor del keyname. Podríamos poner person.age o podemos poner, por ejemplo, person.vacunas.meningitis. Entonces estaríamos accediendo a person.vacunas.meningitis, estaríamos accediendo al valor true que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, esta sería la manera de poder acceder de acuerdo a elementos que están indexados por pares de clave valor, es una colección, un objeto, ¿vale? Y otro tipo de objetos que están indexados de manera numérica, pues por ejemplo hemos hablado de una clase de personas, ¿vale? O un conjunto de amigos o lo que fuera, donde tenemos a Carlos, tenemos a Ana, tenemos a Luisa, ¿vale? Entonces, esto se le llama array, ¿vale? Y la manera que tenemos de indexar no es por pares de clave valor, sino que es por números. Es decir, si nosotros queremos acceder al primer elemento que es Carlos, ¿vale? Pues entonces vamos a tener que hacer clase brackets 0. Entonces clase brackets 0 estará apuntando a clase en 0, es decir, la variable clase, que es un array, ¿vale? Es una colección numéricamente indexada en su posición 0, ¿vale? Que va a ser esta de aquí, o podemos decir clase en 1, que será el array en su posición 1, o clase 2, que será el array en la posición 2, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros estaríamos hablando de arrays, ¿vale? Es decir, los arrays son simplemente colecciones que en lugar de estar indexadas, es decir, que podamos señalar a sus elementos mediante pares de clave valor, lo vamos a hacer de manera numérica, es decir, apuntando al valor 0, al valor 1, al valor 2, así sucesivamente iremos accediendo a los diferentes valores del array, ¿vale? Los arrays nosotros podemos acceder con estos brackets, ¿vale? Con estos brackets accedemos a los diferentes valores y naturalmente tienen que ser números enteros, ¿vale? Es decir, yo puedo acceder a la posición 0, que será la primera, la 1, la 2, ¿vale? Y si accedo a la posición 3 no me va a dar un error, simplemente que me va a devolver un valor undefined, ¿vale? Es decir, si yo ahora paso por console log clase 0, pues veis que aquí me va a aparecer Carlos, ¿vale? Veis que aquí me aparece Carlos, pero si le digo, por ejemplo, console 4, que no existe, pues me va a decir undefined, ¿vale? Porque no está definida la posición 4. Exactamente igual si pongo -1, la posición -1 no está definida, igual que si pongo la posición 0,5, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Es decir, simplemente no es que me vaya a dar ningún error, simplemente que esas posiciones no están definidas, ¿vale? Si está definida la posición 0, si está definida la posición 1, así sucesivamente, ¿vale? Entonces los arrays lo que nos permiten es almacenar cosas, es decir, al igual que con las colecciones de tipo objeto, es decir, con los objetos almacenamos cosas, pues con los arrays también almacenamos cosas de una manera diferente, ¿vale? Los arrays, al igual que los strings, etcétera, etcétera, que otras muchas cosas en JavaScript también son objetos, y siendo objetos como son, pues podemos acceder a un montón de cosas que tienen ellos, ¿vale? Entonces, en esta clase, pues por ejemplo, nosotros vamos a ir poniendo a más gente, podemos poner a Sara, podemos poner a Juan, podemos poner a Pedro, podemos poner a Manuela, ¿vale? Podemos poner a Silvia. Y por último podemos poner a, pues yo que sé, a Manuel, ¿vale? Entonces tenemos aquí un grupo de clase, ¿vale? Esta sería mi clase entera. La puedo pasar tranquilamente por la consola. Vais a ver que voy a tener un array de 9 posiciones, en la 0 Carlos, en la 1 Ana, así sucesivamente. Y bueno, hay una serie de propiedades y de métodos a los cuales yo puedo acceder, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, vamos a llamarlo a esto clase longitud, clase length, ¿vale? Entonces yo puedo coger y decir clase.length. Entonces, clase.length, ¿qué va a ser? Pues clase.length va a ser la longitud del array, es decir, 9, ¿vale? Es decir, tengo 9 cosas aquí, ¿de acuerdo? La primera será la 0 y la última será la 8. Si yo meto cosas aquí en medio, por ejemplo, como Manuel, pues vamos a llamar a Eugenio, ¿vale? Y vamos a llamar también a Miriam. Entonces aquí, ahora mismo, lo que voy a tener es un array de 11 posiciones, ¿vale? Y la última será la 10, con lo cual yo puedo acceder a los elementos diciendo clase 0, clase 1, clase 2, ¿vale? Pero si quisiera acceder, por ejemplo, a el último elemento, pues la manera de hacerlo sería diciendo last element, por ejemplo, last element
tendríamos que decir naturalmente clase brackets, y aquí en brackets tendremos que poner un número que se corresponda con el último elemento. Si yo sé que tengo 11 posiciones, sé que esta es la 10, ¿vale? Pues 11 posiciones puedo acceder a ella con clase length, pues clase length menos 1 siempre me estará devolviendo el último elemento, ¿veis? Entonces siempre tendré a Manuel. Si pusiera clase length.2 menos 2, pues estaré cogiendo a la penúltima persona, y esta sería la manera que tenemos nosotros de poder acceder a los elementos desde delante o desde detrás. Desde delante simplemente 0, 1, 2, 3, 4. Desde detrás simplemente la longitud del array menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Accederíamos a los diferentes elementos, ¿vale? Además, naturalmente, clase tiene una serie de funciones por ser un array, al igual que lo tenían los strings. Por ejemplo, vamos a ver algunas, ¿vale? Vamos a coger algunas sencillas, ¿vale? Como por ejemplo, aparte de la longitud, podemos hacer un slice, ¿vale? El slice funciona exactamente igual que en el caso de los strings, ¿vale? Es decir, simplemente nos valen para coger una porción del array. Entonces nosotros podríamos coger y hacer un slice desde el valor 2 hasta el valor 4, por ejemplo. Entonces, para que veáis qué sucedería, veis que en este caso estaríamos tomando a Luisa y a Sara. ¿Por qué? Porque empezamos en el puntero 2, 0, 1, 2, ¿vale? Y nos vamos hasta el puntero 4. Es decir, el 4 sería 2, 3, 4, Juan, pero Juan ya no lo incluimos, con lo cual nos quedamos con Luisa y con Sara. Podríamos decir, por ejemplo, del 1 al 5. Entonces empezaremos en el puntero 1, que es Ana, ¿vale? Y terminaremos en el puntero 5, que es Pedro, con lo cual estaríamos cogiendo Ana, Luisa, Sara y Juan, ¿vale? Exactamente estos números nosotros también los podemos utilizar de manera negativa. Yo podría coger, por ejemplo, y decir que quiero ir del 1 al menos 2. Pues si digo que voy del 1 al menos 2, es que estoy yendo desde el 1, que es Ana, hasta el menos 2, que es el último, contando desde atrás. Es decir, menos 1, menos 2, Silvia ya no lo incluimos, entonces sería desde Ana hasta Manuela, como veis, ¿vale? Esto me permite, pues como veis, coger cachos del array, todos los que yo quiera. También puedo utilizar solo un único valor. Si utilizo solo un único valor, estoy poniéndome en el puntero 4, que es 0, 1, 2, 3, 4, que es Juan, y estoy cogiendo de Juan hasta el final, ¿vale? ¿Veis? Hasta Manuel. O, por ejemplo, si en lugar de coger 4, cojo, por ejemplo, menos 3, ¿vale? Estaría cogiendo desde el puntero menos 3, que sería menos 1, menos 2, menos 3, y estaría cogiendo desde este puntero en adelante, ¿vale? Entonces veis que tengo Manuel, Silvia y Manuel. Vale, entonces para esto me vale slice, funciona exactamente igual, ¿vale? Que funcionaban en el caso de los strings, ¿vale? Aparte de slice, también tengo otra serie de funciones que me vienen bastante bien, como por ejemplo la función indexOf y la función includes, ¿vale? Estas ya os tienen que sonar también del uso de los strings, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos preguntar aquí si está Juan. Vamos a llamarle a esta clase includes. ¿Vale? Entonces podemos preguntar si Juan existe en este array. Entonces nos va a decir que true. ¿Por qué? Porque está Juan aquí, ¿vale? De la misma manera podría preguntar por Juana, ¿vale? Pero Juana es false. ¿Por qué? Porque Juana no existe aquí, ¿vale? Y al igual que puedo utilizar includes, también puedo utilizar indexOf, ¿vale? Aquí tendría indexOf, ¿vale? Donde puedo preguntar que me diga dónde va a estar Juana, y como no existe, estará en menos 1. O podría preguntar dónde está Juan, y como existe, estará en 4, ¿vale? Esto funciona exactamente igual que los strings. Al mismo tiempo tengo otra serie de funciones que me permiten darle la vuelta al array. Por ejemplo, puedo escribir class. Le puedo coger y decir class.reverse, ¿vale? Entonces de esta manera lo que estaría haciendo es cogiendo la clase y dándole la vuelta, ¿vale? Veis que ahora Manuel, Silvia, bla, 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 va a estar el inicio y Carlos al final, ¿vale? O podría coger y decir clase.sort, ¿de acuerdo? Entonces lo que haré será organizar, ordenar, ¿de acuerdo? Estos nombres de manera alfanumérica, ¿vale? Entonces estas son otras funciones que puedo utilizar. Me podéis decir, oye, ¿y por qué estas funciones las estás utilizando para meterlas en una variable nueva y estas no? Bueno, es que estas son funciones que en realidad no me retornan nada, ¿vale? Estas son funciones que simplemente cogen este array y lo modifican. Y estas son funciones, ¿vale? Que cogen el array, hacen una búsqueda y retornan un número. O sea, podríamos decir que indexOf, ¿vale? Internamente, por decirlo de alguna manera, indexOf, pues me permitirá meter a lo mejor aquí algún valor o lo que sea, ¿vale? Y hará una serie de cómputos y al final me retornará algo, ¿vale? Esto es lo que hace indexOf. Sin embargo, la función reverse, pues es una función simplemente reverse, ¿vale? Que lo más seguro es que haga sus cosas y al final no me retorne nada. Pero en el momento en el que ha ido haciendo sus cosas, una de las cosas que ha ido haciendo ha sido reorganizar el array, ¿vale? Esto es para que, bueno, para que no rayéis, ¿vale? Si veis esto, es decir, sort no devuelve nada, reverse no devuelve nada, pero indexOf, includes o slice sí que van devolviendo cosas, ¿vale?
Aparte de este tipo de funciones, ¿vale? Que hemos visto 5 funciones, hay funciones que nos permiten manipular el array. Entonces las funciones de manipulación del array son push, pop, shift y unshift, ¿vale? ¿Para qué nos valen push, pop, shift y unshift? Que también son funciones que se utilizan sin tener que retornar nada. Pues yo puedo coger y decir clase push y vamos a poner, por ejemplo, esto vamos a quitarlo un momentito, vamos a poner, por ejemplo, a Sonia, ¿vale? Entonces, si metemos a Sonia y pasamos por un momento por consola quién es la clase, ¿vale? Pues vais a ver que lo que estamos haciendo, perdonad, clase, ¿vale? Veis que lo que estaríamos haciendo sería meter a Sonia al final del array, ¿vale? Yo puedo meter tantos elementos como quiera, ¿vale? Puedo meter, si quiero, a Álvaro ahora, ¿vale? Entonces veis que me estaría metiendo a Álvaro al final del array, ¿vale? Y puedo, por ejemplo, qué sé yo, seguir metiendo a gente, ¿vale? Puedo meter a Inés, ¿vale? Puedo meter a Alberto. Entonces vais viendo que iría metiendo simplemente elementos nuevos, ¿vale? Al final del array. Con esto es con lo que utilizamos push, ¿vale? Al igual que yo puedo utilizar push y meter elementos por detrás, también puedo meter elementos por delante, ¿vale? Para meter elementos por delante, lo que tengo que utilizar es el término unshift, ¿vale? Es decir, el término unshift lo que va a hacer es meter elementos por delante. Entonces, si queremos, podemos meter delante de todo el mundo, por ejemplo, a Pilar, ¿vale? Y podemos meter, por ejemplo, por delante a Ignacio, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, ¿vale? Vais a ver que ahora mismo Ignacio y Pilar se han puesto los primeros del array, ¿vale? Push mete los elementos por detrás, ¿vale? Y unshift mete los elementos por delante. Y al igual que yo puedo meter elementos, también puedo quitar elementos. Por ejemplo, si digo clase pop, ¿vale? Clase pop lo que va a hacer es coger el último elemento y borrarlo. Es decir, vais a ver que Alberto va a desaparecer ahora. ¿Veis? Desaparece Alberto. También podríamos coger y volver a decir pop, ¿vale? Va a desaparecer Inés, ¿vale? Y al igual que podemos hacer pop, que sería lo relativo a push, pues podríamos hacer también lo relativo a unshift, que se llama shift, ¿vale? Podemos decir clase shift, ¿vale? Entonces clase shift lo que va a hacer es cargarse a Ignacio, ¿vale? Cargarse al primero. Entonces veis que me cargo el primero y veis que de esta manera me vuelvo a cargar al primero del array que queda, ¿vale? Entonces esta sería la manera de manipular arrays, ¿vale? Con push, unshift, pop y shift, ¿vale? Push mete uno por detrás, unshift mete uno por delante, pop hace que el último se muera y shift hace que el primero se muera, ¿vale? Que desaparezcan. Me podríais preguntar, bueno, y esto que estamos haciendo aquí está muy bien, pero a nosotros nos gustaría tener una función que me permitiera meter donde quisiera, es decir, que me pudiera cargarme al número 4, que me permitiera meter a 1 entre Manuela y Silvia o lo que fuera, ¿vale? ¿Esa función existe? Pues sí, existe. Es la función que se llama la función splice, ¿vale? Vamos a comentar todo esto. Vamos a reorganizarlo un poco, ¿vale? Para que quede un poquito más claro. Entonces tenemos push and shift, ¿vale? Y los voy a dejar comentados para seguir teniendo este array tan grande de gente, que me viene muy bien, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el método splice. Entonces el método splice es un método que tiene como 3 opciones diferentes, ¿vale? Por ejemplo, la primera opción de splice es meter un valor numérico. Si yo meto un valor numérico, por ejemplo, meto el valor numérico 5, vamos a ver qué sucede. Veis que de repente lo que ha pasado es que nos hemos cargado a un montón de personas, ¿vale? Vamos a poner primero este antes del splice y luego con el splice, ¿vale? Entonces, antes del splice, ¿vale? Lo que teníamos... bueno, vale, porque me lo repinta de esta manera. Perdonad, que quito el splice, ¿vale? Vais a ver que tengo aquí a 11 elementos, ¿vale? Y veo que el número 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 es Pedro, ¿vale? Y entonces si digo splice 5 y volvemos otra vez a hacer volvemos otra vez a pintar el array, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que de Pedro en adelante, ¿vale? Pedro era el número 5 en adelante, nos hemos cargado a todos los elementos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué sucede? Que splice, cuando yo lo utilizo con un único elemento, lo que va a hacer splice es ubicar el cabezal en el puntero que yo le indico y cargarse todos los elementos de allí en adelante, ¿vale? Esto lo estoy haciendo con el 5, pero que podría ponerlo con el 2, entonces veis que me respeta a Carlos y a Ana y de Luisa para adelante se los carga a todos, ¿vale? Y también lo puedo hacer con números negativos, ¿vale? De esta manera estaría ubicando el cabezal sobre Silvia, ¿vale? Que es la número -2 y lo que hace es Silvia y Manuel los destroza, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner -1 y solo se cargaría Manuel, ¿vale? Sería como si pusiéramos splice -1, es como si estuviéramos haciendo un pop, efectivamente, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos utilizar splice. Esto sería splice con un solo número. Yo en lugar de utilizarlo con un número, también puedo utilizarlo con 2 números, es decir, con 2 punteros. Podría coger y decir, bueno,
pongo el cabezal en el 1 y lo que hago es poner otro número, que es la cantidad de elementos que me voy a cargar. Entonces estaría poniendo el cabezal en el puntero 1, que es Ana, ¿vale? Y me voy a cargar dos componentes que van a ser Ana y Luisa, vais a verlo, ¿vale? ¿Veis? Tengo el componente en Ana, es decir, pongo el cabezal en Ana y me cargo dos elementos, Ana y Luisa. Entonces, de esa manera puedo seleccionar ya no solo desde dónde empiezo a cargarme cosas, sino cuántas cosas me cargo, ¿vale? Entonces, para estos splice viene muy bien. Por ejemplo, figuraos, ¿vale?, que en este array nosotros queremos cargarnos única y exclusivamente a Eugenio. Pues tendríamos que ver dónde está Eugenio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eugenio está en 6, ¿vale? Y luego lo que tendríamos que hacer es cargarnos solo un elemento porque nos queremos cargar solo a Eugenio. Entonces veis que aquí teníamos Eugenio entre Pedro y Miriam, pero ahora mismo ya entre Pedro y Miriam no hay nadie, ¿vale? O si en vez de poner 6, 1 hubiéramos puesto 6, 2, ¿vale? Pues también nos cargaríamos a Miriam, ¿veis? Entonces ahora tendríamos Pedro y después vendría Manuela, cuando antes entre medias teníamos a Eugenio y a Miriam, ¿vale? Para esto me vale splice. Entonces, de esta manera, si ponemos 6, 1, ya me puedo cargar el elemento que yo quiera, ¿vale? El elemento que esté en la posición 6, el elemento que esté en la posición 2, el elemento que esté en la posición 3 o, por ejemplo, el elemento que esté en la posición 0, sin ningún problema. Entonces, de esta manera estaríamos escribiendo un ¿qué? Pues naturalmente un shift, ¿vale? Entonces, esto para eso podemos utilizar el splice con dos números. Y luego tenemos una última opción más, que es lo que se llama el splice con un número X de parámetros, ¿vale? Entonces, los dos primeros parámetros van a ser los que ya hemos explicado, ¿vale? Y el siguiente parámetro lo que va a hacer es, allá donde nos hemos cargado un elemento, va a meter algún elemento nuevo. Entonces, nosotros podríamos poner aquí otro nombre, ¿vale? Que se llamaría, por ejemplo, Marina. Entonces, vais a ver que va a suceder que ubico el cabezal en 0, ¿vale? Me cargo un elemento, con lo cual me estaría cargando a Carlos, ¿vale? Y allí donde me he cargado elementos, escribo estos elementos nuevos que vaya poniendo aquí. Entonces, de esta manera, me cargo a Carlos, me ubico en Carlos, me cargo a Carlos y meto a Marina. Entonces, esto sería una muy buena manera de reemplazar cosas. Por ejemplo, si quiero reemplazar a Silvia por Silvio, ¿vale? Pues simplemente tendré que ir y decir Silvia es el número -2, ¿vale? Pues entonces podré decir -2, me cargo a 1 y meto a Silvio. Entonces vais a ver que me he cargado a Silvia y he metido a Silvio. Y si, aparte de Silvio, luego puedo meter también, qué sé yo, a José, ¿vale? Y también puedo meter a Miguel, ¿vale? Entonces, de esa manera, no solo puedo meter un elemento, sino puedo meter todos los que quiera, ¿vale? Entonces, veis que 2, 1, o sea, -2, 1, -2, me ubico en Silvia, 1, me cargo a Silvia, y luego me dicen que meta a Silvio, José y Miguel. Y entonces, de esa manera, Silvio, José y Miguel. ¿Veis? Entonces, Splice me permite funcionar súper bien, ¿vale? De esta manera puedo cargarme un elemento y meter todos los que quiera, o también podría elegir no cargarme ningún elemento. Figuraos que quisiéramos meter un elemento entre Miriam y Manuela, ¿vale? Vamos a meter a Mario entre Miriam y Manuela. Entonces simplemente tendré que elegir el puntero Miriam, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Miriam es el 7. Entonces simplemente diré, vale, pues 7, que es Miriam, pero no me la cargo, ¿vale? Es decir, la respeto y en medio meto a Mario. Entonces vais a ver que de esta manera tendríamos a Mario justo antes de Miriam, ¿vale? Vamos a ponerlo después de Miriam, puntero 8. Entonces veis aquí, ahora mismo tendríamos a Mario después de Miriam. Y de esta manera podemos trabajar con arrays de una manera bastante potente, ¿vale? Y por último podemos convertir arrays a strings tranquilamente cogiendo y diciendo join, ¿vale? Entonces join lo que va a hacer es devolvernos un string, ¿vale? Donde va a concatenar todos los elementos que tenga en el array juntándolos por este string que estemos poniendo aquí. Es decir, pondrá Carlos, Ana, Luisa, Sara, así sucesivamente, ¿vale? Entonces lo podemos poner así, que nos lo pase por consola, ¿vale? Y de esta manera pues podemos pasar un array de acuerdo a un string, ¿vale? Podemos hacerlo con esos guiones, podemos hacerlo con una coma, ¿vale? Y de esta manera veis que estaríamos pasando simplemente el array a un string, al igual que podíamos hacerlo al revés, podíamos pasar un string a un array, si os acordáis, con split, ¿vale? Split nos valía para hacer un split, ¿veis? De esta manera pasamos a join y de esta manera pasamos a un split, que sería lo contrario a join, ¿vale? Y de esta manera pues tenemos básicamente todas las cosas que tenemos que saber del array resueltas, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Donde vamos a contar algunas cosas más que tienen que ver con los arrays, ¿vale? Arrays de diferentes tipos, vamos a analizar qué tipos de arrays podemos construir, ¿vale? Y vamos a ver algún truco más que podemos hacer con arrays.